No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Y estamos de vuelta ya en Tarea de Tecnología acá por divoxradio.com. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas y en todas las redes sociales. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube también pueden encontrar parte de nuestros capítulos y también el de otros programas de divoxradio.com, obviamente. Hoy estamos hablando sobre transformación digital en la educación. Ya estamos haciendo un análisis con Leonardo Mora sobre lo complejo que fue para los profesores enfrentarse a las clases online, al teletrabajo en este caso. Obviamente no todos manejaban respecto al uso de tecnologías, de plataformas digitales, a aprovecharlas también en pro de la educación, pero me imagino que Leonardo, después de que ya han pasado un año y medio prácticamente con clases telemáticas, ahora muchos colegios vuelven a la presencialidad, hay lecciones, hay cosas positivas que podemos rescatar respecto a esta experiencia. ¿Cuáles son las que ustedes, por ejemplo, como Ediciones SM, han podido encontrar, sobre todo en el dominio de tecnología por parte de los docentes? Aquí básicamente creo que el gran aprendizaje o el gran avance, que es lo que te comentaba antes de ir a la pausa, es que los profesores durante 2 años tuvieron que entrar a esta lógica de trabajo de manera más exitosa, menos exitosa, pero tuvieron que entrar en forma obligatoria a esta lógica de teletrabajo, de utilizar herramientas digitales. Aquí en Chile, bueno, no sé, Google liberó la plataforma de G Suite, bueno, Google for Education actualmente, liberó el dominio para todos los colegios, por lo tanto fue bastante útil tener una columna vertebral en los colegios para poder colocar los materiales que se iban creando y poder generar estas clases virtuales o estos repositorios de materiales para que los estudiantes pudiesen entrar en el tiempo de pandemia. Eso es un progreso bastante amplio, porque básicamente ahora los colegios ya tienen una lógica estructural de trabajo, es como el esqueleto. Yo siempre hablaba cuando hacíamos los talleres con los profesores, de que en este caso cualquier plataforma de gestión de aula, y voy a decir la más conocida en modo Classroom, que es como se conoce generalmente, o Teams, tú tenías un esqueleto, pero el esqueleto tenía que llenarse con algo. Y dentro de este llenarse con algo estaban justamente estos procesos con herramientas tecnológicas. Por lo tanto, el avance tremendo, y yo diría que un paso gigantesco del profesorado, es que ya logró el trabajo de estas competencias básicas que yo te comentaba en un principio que tuvo que entrar, pero rápidamente sin conocerlas. Ahora tú por lo menos, la mayoría de los profesores ya han trabajado con plataformas, ya han trabajado con software de edición de video, han trabajado con plataformas de creación de contenido. Por lo tanto, lo que se viene, si me pregunta a mí, tiene que ver con no perder este avance y continuar trabajando en esta lógica de estos procesos eficientes que tuviste con tecnología. Porque lo más seguro es que quizás cualquier persona puede pensar, bueno, sí, fue obligación trabajar con tecnología, y hubo muchos elementos que quedaron fuera, principalmente del lado de lo socioemocional, porque las tecnologías de alguna manera te sacan de este proceso, son muy, no sé cómo decirlo, pero son muy frías y finalmente no está este contacto que había con el profesor, que eso es completamente cierto, la tecnología no va a reemplazar ese factor específico. Por lo tanto, la lectura que viene ahora tiene mucho que ver con decir, bueno, ya aprendí a trabajar con esto, este flujo fue muy eficiente. Pregúntale a un profesor qué piensa ahora de reuniones de apoderados online en comparación con las reuniones que tenía antes presenciales. O sea, sería un buen estudio hacer algo, preguntar algo Real. así, real completamente. ¿Cuánto se le, no es solucionó porque suena feo, pero de alguna manera cuánto cambió el flujo de trabajo? Facilitó resolver problemas, etc. Claro, y es un ejemplo que, claro, un ejemplo súper concreto, pero aparte de eso, tú dices, bueno, yo en realidad evaluaba en algunos aspectos de mi clase, con esta plataforma funcionaba súper bien. Ah, mis estudiantes empezaban a buscar así, mi estudiante, entonces, esta lógica de lo conseguido, que es el desde, no se puede perder. Y creo que uno de los grandes miedos que nosotros tenemos ahora, no miedos, sino que como incertidumbres con respecto, porque no me gusta hablar de seguridad dentro de tecnología en esto específicamente, tiene que ver con qué partido, qué decisión van a tomar los colegios actualmente, porque si tú le preguntas a la mayoría de los profesores o a un colegio X, te puede decir es que en realidad quedamos tan aburridos de tecnología durante 2 años que ahora no quiero saber nada con tecnología. Y todo esto que yo adquirí durante estos 2 años, sea letra muerta y no sirva para nada. ¿Te fijas? La otra lógica es decir, ¿sabes qué? Ya tengo una base
tomo una decisión con respecto a qué flujos de trabajo, qué experiencias didácticas, qué relaciones con mis estudiantes colaborativas tuve dentro de este proceso, fueron eficientes, fueron productivas, fueron motivadoras para los estudiantes, por lo tanto tomo esta decisión de decir, estas son las que voy a mantener, y trabajo en función de eso. Pero la diferencia, creo yo, fundamental dentro de esto, y hablando ya de didáctica misma, tiene que ver con que si el profesorado logró esta competencia digital, yo no puedo ahora no traspasársela a los estudiantes. Y creo que ese es el gran debe actualmente, porque nosotros tuvimos varias experiencias el año pasado con proyectos largos, con los estudiantes, con colegios durante mucho tiempo, y fíjate que cuando ya entrábamos, listo, usted ya sabe manejar esto, ya sabe, trabajaba muchos talleres de herramientas. Bueno, ahora, ¿qué hacen los estudiantes? Fíjate que colegios que habían trabajado con mucha tecnología, a los estudiantes no les pedían mucho. Hay este miedo de que el estudiante todavía sabe más que tú, o quizás me complica que el estudiante haga esto porque no voy a saber cómo evaluarlo, o porque no tengo este proceso claro, pero básicamente aquí la lógica es decir, ¿sabes qué? Si yo ya tengo estas competencias, si ya tengo este perfil de colegio, que es lo que de alguna manera debiese pasar ahora, ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con el aprendizaje con tecnología? Y eso creo yo que es la gran duda o la decisión que un colegio, una escuela, debe tomar el día de hoy. Y que claramente con toda la situación de vuelta a la presencialidad, de incertidumbre, contagio, creo que los colegios todavía quizás no le han tomado el peso, y esto es súper personal lo que estoy diciendo, a la importancia que tiene esta decisión. Porque si yo no soy capaz de decidir cómo continúo, qué fue lo que sirvió, voy a seguir haciendo lo mismo que antes. Eso te quería preguntar porque hay que considerar, y ha sido parte también de los análisis que hemos hecho acá en el programa, que también la brecha digital se ha marcado mucho más y por ende también las diferencias educativas entre, si ya por ejemplo habían muchas brechas respecto a los establecimientos particulares, de los municipales sobre todo, me imagino que esta nueva era digital de la educación también se podría ver un poco más incrementada esta brecha debido al acceso a la tecnología y también al dominio por parte de los profesores. ¿Ustedes han podido, por ejemplo, concretar o conocer en terreno respecto a este tipo de diferencias, si se están realmente quedando muy atrás los establecimientos rurales, los establecimientos quizás de zonas más vulnerables? ¿Cómo ha sido un poco el análisis respecto a esto? ¿Se está incrementando esta brecha educativa entre los establecimientos debido a la era digital o se puede al contrario aprovechar este escenario para equilibrar un poco, para equiparar estos escenarios? Es una compleja pregunta, porque la realidad te muestra que los colegios particulares pagados en general continuaron con sus lógicas de trabajo, no voy a decir intactas, pero mantuvieron muchos colegios incluso con presencialidad durante mucho tiempo, mantuvieron el trabajo con tecnología y fueron capaces de adaptar al estudiantado porque estaban los recursos, que es un poco lo que tú me dices. En cambio, las escuelas, estoy hablando de lo particular subvencionado y de lo público, tuvo muchos problemas, pero también hubo muchos intentos de solución. Fíjate que muchos colegios invirtieron mucho dinero, bueno, que fueron obviamente dineros que llegaron al gran ministerio, en comprar, por ejemplo, módem para los estudiantes, módem para los profesores. O sea, en el fondo intentaron entregar herramientas para que los estudiantes no se quedaran atrás, ¿te fijas? Pero aún así nos tocó trabajar con muchos colegios donde la única acceso que tenían a tecnología eran las redes sociales, era Instagram, era Facebook, voy a decir, bueno, Facebook es como antiguo, pero era Instagram, ¿te fijas? Por lo tanto, la brecha, en el caso de lo digital, va a continuar aumentando si no hay una mirada, como yo te digo, desde las escuelas, de lo importante que es mantener estas lógicas después de la pandemia. Mira, aquí, para ser como súper claro con esto, el comienzo de los 2000, creo que fue incluso en 1999, aparece un estudio sobre las barreras para implementación de tecnología. Las barreras. ¿Fija? Y había como 3 barreras, de primer nivel, de segundo nivel y tercer nivel, año 99. La primera barrera tenía que ver con la infraestructura. O sea, ¿qué infraestructura tenía yo para poder trabajar con tecnologías? La segunda barrera era la percepción del profesorado. O sea, tengo la infraestructura, tengo un profesor que tiene esta mentalidad de decir, ¿sabes qué? Me sirve la tecnología para algo, listo, tengo la infraestructura, tengo un profesorado motivado, y la tercera barrera es la didáctica. Mira ahora, si tú ves ahora, año 2022, la barrera de primer nivel sigue siendo exactamente la misma. Tengo la infraestructura, tengo la conectividad, y fíjate que la tercera dimensión de la primera barrera era la decisión organizacional de que esto funcione. O sea, al mismo nivel de una buena infraestructura, estaba puesta el perfil organizacional. O sea, realmente tengo un equipo directivo
un equipo directivo que tiene claro cuáles son estos perfiles tecnológicos que requiero. Entonces, si tú me preguntas con esta diferencia y esta brecha que se está aumentando ahora, tiene mucho que ver con que quizás los colegios que sí tenían la infraestructura también tenían esta claridad de decir, ¿sabes?, que en realidad la tecnología tiene este papel dentro de lo que estamos realizando y lo continuamos realizando. En el otro tipo de escuela, voy a decir así, es más compleja esa mirada porque hay muchos más elementos en juego que tienen que ver con la decisión escolar, que tienen que ver con la precariedad de los hogares, que tienen que ver con situaciones específicas de los hogares que tienen más que ver con un contexto socioemocional. Por tanto, no es que no exista en el otro nivel, pero básicamente a un estudiante que no tiene la conectividad, que no tiene no voy a decirlo, bienestar dentro de su situación normal, va a ser muy complejo de que las tecnologías ocupen un lugar importante en su vida. ¿Fija? En cambio, para un colegio que ha trabajado mucho tiempo, esto es como obvio. ¿Y qué recomendación le podemos dar entonces a esos establecimientos que, como tú bien decías, han invertido en tecnología, han entregado los equipos, pero falta eso, aprender a utilizarlos de manera eficiente, inteligente, sobre todo como que quizás no tengan esta experiencia que tienen quizás los propios establecimientos particulares que ya llevaban años implementando tecnología, quizás haciendo algún tipo de talleres de manera telemática? ¿Qué recomendaciones les damos entonces al otro extremo, a los otros establecimientos que no tienen estos años de experiencia en este tema? Básicamente nosotros lo que hemos intentado, porque esto aquí no hay una solución específica para cada nivel, porque como te comentaba en un principio hay muchos factores en juego, nosotros lo que hemos estado intentando ahora, o sea, ya lo implementamos el año pasado, ya tenemos que es un diagnóstico, que no es la solución, yo voy a comentar solamente una base de decisión, una Una información, alternativa. una, más que una alternativa es decir, mira, ¿cómo yo miro esto? Porque como yo te decía, hay tantos factores en juego que si un directivo de un colegio que tiene esta complejidad que estamos conversando, y cualquier colegio, insisto, con todas las complejidades que esto tiene, ¿cómo yo entonces hago esto? Porque yo sé que tengo profesores tecnológicos, ya les compré los modems, tengo una muy buena sala de computación. Acuérdate que si eso no está, el nivel de conectividad básico, porque esto nos pasa mucho, es bueno decirlo. Si yo no tengo el nivel cero, que es la conectividad en tecnología, es muy complejo pasar los niveles que vienen. Eso como hay que decirlo, porque tú sabes que en tecnología la mayoría de las herramientas son web. Hay herramientas online, está claro, se puede trabajar online, pero te complejiza el proceso. Por lo tanto, como yo tengo la información que requiero para poder tomar decisiones, nosotros hicimos una amalgama, voy a decir así, o una adaptación de varios marcos. Yo te comentaba que habían aparecido varios marcos este último tiempo. Sí. De hecho, en el 2014, voy a hacer como un poco latero con esto, pero es importante decirlo, año 2014 aparece el marco de organizaciones digitalmente competentes. O sea, insisto, ¿qué debe tener una organización, en este caso la escuela, para funcionar con tecnología? O sea, los Ahí mínimos. está, ¿no? Mínima, la infraestructura, el currículum, las herramientas. Es un círculo bien interesante que si alguien lo quiere mirar alguna vez, que como te digo, se llama Digicom. Es el nombre que recibe, lo puedes buscar así en Google. Uh-huh. Primer marco. El año 2017, como te comenté, aparece el marco de competencias digitales docentes, que tiene varios niveles, tiene más de 150 dimensiones, aparece todo lo que un profesor debe saber en estas 5 que yo te comentaba. Y el año 2018 aparece un diagnóstico del marco común de la OCDE que se llama SELFIE, que es como por su sigla en inglés, que de alguna manera le preguntaba a todos los docentes de este caso de la Unión Europea un diagnóstico gratis, donde el centro educativo podía mirar muchos elementos que iban desde la infraestructura, la evaluación con tecnología, el trabajo por competencias con los estudiantes. Estas tres marcos, estas tres miradas, nosotros los tomamos, los adaptamos a la realidad nacional, probando en ensayo y error durante este último tiempo, y generamos un diagnóstico que tiene 90 preguntas, porque obviamente esto no es sencillo, y este diagnóstico te entrega una mirada de percepciones. ¿Qué percibo yo? Fíjate que esto que pareciera ser tan novedoso el año pasado, ahora ya apareció en el ministerio, Educar Chile ya lo tiene dentro de no el de nosotros, sino que tiene un cuestionario de competencias digitales. O sea, esto es un tema que, acuérdate de mí en un tiempo más, esto va a estar muy en boga dentro del ministerio, porque es lo que se viene sí o sí, no es que nosotros lo hayamos inventado. Estas 90 preguntas te entregan la diferencia de percepción que existe entre un directivo, un profesor y un estudiante. Aquí incorporamos a los estudiantes. Creo que eso diría yo que el salto cualitativo que dimos con esto. Es como, por ejemplo, yo le pregunto al directivo, usted, señor directivo, ¿le entrega a los profesores el equipamiento que requieren para trabajar? El directivo te dice, por supuesto, estoy 100% de acuerdo. Vaya al profesor, a usted le entregan el equipamiento, esto es un ejemplo, es mucho más fino el detalle,
le preguntan al profesor, bueno, ¿usted tiene el equipamiento que requiere para poder trabajar? Sabes que en realidad no estoy tan de acuerdo. ¿Te fijas? Claro. Y después al estudiante, ¿usted le enseñan esto? Y el estudiante, sabes que no tengo idea de qué me están hablando. ¿Te fijas o no? Entonces, esta mirada que parte por el liderazgo, que te comento yo, infraestructura, que no es medir la cantidad de computadores, que es un tema súper complejo. Nosotros hemos tenido experiencias con colegios con respecto a tablet, iPad, y eso ya tiene otro elemento de análisis, no esto. Infraestructura con respecto a si tengo lo que requiero, cómo evalúo con tecnología, qué competencias digitales tengo, que es lo que te comentaba recién, y cómo percibo la capacitación. Y eso es súper interesante porque generalmente nosotros como instituciones externas sentimos que le venimos a entregar la solución al profesorado, cuando el profesor, cuando tú le preguntas, aprende más con el compañero, aprende más viendo lo que el compañero hace, que de una institución externa. Esa mirada incluso nosotros la tenemos, porque decimos, bueno, en este colegio la percepción del profesorado es que aprendo mucho más con el otro. Entonces tú cuando generas las capacitaciones creas ciertos flujos de trabajo donde hay estas muestras, donde los profesores que más saben permeen estas prácticas a los que menos saben. Entonces vamos generando como un plan de trabajo que te permite a ti como colegio funcionar con tecnología desde el punto de vista súper operativo concreto. Es cierto, esto no es la solución, pero creo que los colegios ahora, si no hacen este análisis de qué herramientas me sirven, qué dinámicas voy a realizar, cómo voy a evaluar con tecnología, y básicamente, para terminar la idea, ¿qué es lo que es la tecnología? ¿Cómo la sigo entendiendo? ¿La entiendo como antes de la pandemia, que era tener muchos aparatos? ¿O lo entiendo como una tecnología eficientista, de utilidad, de facilidad para funcionar con mis prácticas normales? Entonces, este nivel de reflexión, pues yo te podría decir, mira, en realidad los colegios tienen que elegir herramientas. No, es una reflexión interna, pero es una reflexión que nosotros estamos seguros, y ya que si hay un axioma dentro de esto, tiene que ver con que tiene que ser una decisión organizacional. No puede, porque nos pasó mucho, que no sé, nos contrataban para una capacitación y el directivo nos decía, ok, aquí están los profesores, aquí está el horario, nos vemos en 3 semanas más. ¿Los tienes listos? No funciona así. No funciona así. Y me imagino que también hay que considerar la voz de los estudiantes, de los apoderados también, que son parte fundamental. No sabemos el escenario sanitario, cómo va a ir más adelante. Podemos incluso retomar las cuarentenas dependiendo si aparece una nueva variante. Estamos súper vulnerables en ese sentido. Me imagino que en ese punto también es clave la voz de los apoderados, de los padres, de los niños, de los estudiantes también. Claro, de hecho la reflexión debe ser una reflexión mucho más amplia que te comento yo. Yo estoy que más compleja también esa reflexión, porque cuando tú ya, cuando entra el apoderado dentro de esta lógica, claro, entramos en una reflexión mucho más compleja, rica y profunda. Pero para poder llegar a esa reflexión de unidad educativa, de comunidad educativa, tú también como colegio debes tener claro cuál es el papel que tú tienes con la tecnología. ¿Qué pasó en las casas? Creo que ahí tú tocaste un punto que nosotros no hemos trabajado en profundidad, pero es un debe nuestro. ¿Qué pasa justamente con esta educación en casa de parte de los padres? Porque los padres también tuvieron que entrar a las plataformas, tuvieron que trabajar con esto. Entonces, finalmente, ¿qué esperas tú de una comunidad educativa como decisión de organización completa, de comunidad? Si tú no tienes clara esa lógica de trabajo, tú vas a seguir perdido, o yo digo, los colegios van a seguir, voy a decir perdido, pero no es que estén completamente perdidos, sino que voy a seguir en esa lógica de no entender exactamente cuál es el papel exacto que la tecnología tiene. Por eso nosotros no hablamos de TICs. A mí me da un poco de urticaria hablar de TIC, porque en el fondo es un concepto que abarca demasiado y que finalmente no es concreto. Claro. Porque existen más de 25 definiciones de lo que son las TICs. Entonces, cuando finalmente no es que tengas que crear una tú como colegio, pero sí darte cuenta del papel exacto que esta tecnología tiene. O sea, con todo el aprendizaje para atrás, esto hubiese sido mucho más complejo antes de la pandemia, porque realmente no estaba claro. Pero después de 2 años trabajando con tecnologías, tú debías ya tener como claro qué te sirvió y qué no te sirvió. Entonces, Yo creo que está un poco. Está súper claro entonces el desafío para todos los establecimientos. Tienen que entonces no solamente ver cuántos equipos cuentan, sino también el concepto de tecnología. No basta con que exista el profesor de tecnología como era antiguamente. Ahora todos los profesores tienen que sumarse a esta tendencia, capacitarse sobre todo, a aprender y a hacer un análisis como comunidad educativa respecto a cómo seguir avanzando. Ha sido una conversación de verdad súper interesante, Leonardo. Espero que nuevamente puedas estar con nosotros acá en Tarea de Tecnología. Se nos fue el tiempo volando de verdad, pero un tema muy interesante, así que esperamos que puedas estar nuevamente en el futuro acá en nuestro programa. Gracias, Nicolás, y saludo a todos los que nos están escuchando.
Y con esto nosotros cerramos este capítulo de Tarea de Tecnología. Recuerden que va a estar disponible en todas las plataformas de dboxradio.com y nosotros nos vemos en un nuevo capítulo nuevamente próximamente acá en dboxradio.com. Que tengan una excelente jornada.